Prueba, habla. Oli. No me están usando, no. Hizo drama. Drama. Acción. Bueno, buenos días. Mi nombre es María Fernanda Mora y yo estoy aquí con Ana María Yepes y nosotros hacemos parte de una actividad que se va a realizar en la Universidad de Caldas, se trata acerca de la reactivación de la colección de pinturas de la Pinacoteca. Entonces, para empezar, primero me gustaría agradecerte, Ana, por brindarnos este espacio para hablar de Enrique Grau y de todas esas, ¿cómo se puede decirlo? Interpretaciones que he logrado desarrollar tanto de su obra como él como artista, y también la manera en la que tú has decidido recontextualizar la obra. Entonces me gustaría, para empezar, preguntarte ¿qué nos puedes contar acerca de Enrique Grau? Realmente la vida de Enrique Grau es bastante extensa y es muy importante para la historia colombiana. Enrique Grau nace el 18 de diciembre de 1920 en Panamá. En ese momento Panamá contaba con mejores recursos médicos y su familia, siendo de alta alcurnia, prefería tener a Enrique Grau allá. Su familia es de Cartagena y hace parte de la crema innata de lo que se basa Cartagena. En este momento, Enrique Grau, su padre, fue varias veces alcalde de Cartagena y también director de... No, espera que se me fue la palabra. Su papá fue varias veces, en varias ocasiones, alcalde de Cartagena y también director del club. Era reconocido por sus fiestas, en las cuales se realizaba matutinamente, y eran fiestas de disfraces. Él nace en una familia de artistas, ya que es el hijo menor de varias, y también con varias hermanas. Sus hermanas ya eran pintoras. Además, uno de sus grandes referentes es su abuela. Su abuela, más conocida como Concha, fue la directora o la parte más importante de lo que era la cultura en Cartagena. Ella era escritora, pintora, escultora y también organizaba todo lo que tenía que ver con los eventos de teatro. Él, dentro de su admiración a su abuela, cuando comenzó a organizarse más dentro de esta experimentación que quería tener con el surrealismo, hace un retrato de su abuela, pero decapitada, en donde ella sostiene su cabeza en una bandeja. Esto realmente fue un boom dentro de su familia, porque como él había estudiado en el exterior, tanto en Nueva York, en Alemania y en diferentes instituciones, para ellos, dentro del manual de cómo se representaba la realidad dentro de la pintura, esto tenía que ver con incesto. Pero realmente esta no era la intención de Grau. La intención de Grau era poder experimentar parte del surrealismo. La obra de Grau es muy importante porque, más allá de que donó más de 1000 obras a Cartagena y a los museos de Cartagena, él comenzó a reivindicar un poco la acción de qué es lo popular. Entonces tenemos la imagen de la abuela, que fue muy importante para él, que la retomaremos más adelante, pero también la imagen de qué es lo popular. ¿Qué pasa con su obra? Él comienza a pintar y a cuestionarse con otro grupo de personas, los cuales se nombran los marcielistas, como si fuera una vanguardia o otro grupo de pintores, en donde, como Cartagena era un puerto en donde se comercializaban muchas cosas, entre otros también problemas como lo es la esclavitud, comienzan a llegar muchas corrientes y muchas expresiones que venían del exterior. Entonces comienzan a cuestionarse qué es realmente lo propio, qué es realmente lo popular. Entonces, en ese caso, comienzan a decir, bueno, realmente lo propio y lo popular es lo que tenemos acá, es lo que podemos ver en las otras personas, ya que también parte de su servidumbre y de las personas que ayudaban en su casa eran mulatos y eran esclavos. Entonces, lo que hace él es comenzar a ver esto de la esclavitud, de los mulatos, y comienza a decir, bueno, realmente lo propio no es esto que estamos trayendo de Europa o que estamos trayendo de Estados Unidos o del exterior, sino realmente reivindicar nuestra mirada a qué hace parte de lo que está acá. Y son estas personas, sobre todo, las que se encuentran a las sombras y a la servidumbre de las personas que tenían el poder en esta época. Él se presenta al primer salón de artistas, y en este primer salón de artistas, en donde se muestra esta idea de
poder reivindicar lo popular, y es donde hace su pintura que es más reconocida, que es la mulata cartageneña. La mulata es una expresión de eso, en donde se devuelve la mirada a aquello que ya se había sesgado y que de pronto no se tenía mucho interés en trabajar en ese momento en el arte. Otra de las cosas que son muy importantes dentro de Grau y dentro de toda su línea de arte es que él fue considerado el mejor dibujante de la segunda mitad del siglo XX. Esto no solamente considerado por él, sino por todo el grupo de personas que se encontraba alrededor de él, que era Obregón, Mansur, entre otros artistas, ya que él hacía parte de este grupo y también realizaban reuniones dentro de las cuales hablaban, y no solamente hablaban, sino que experimentaban y creaban recursos diferentes. Una de las situaciones fue que en algún momento Mansur no tuvo el dinero suficiente por parte de su arte para poder sostenerse, entonces comenzó a vivir con Obregón. Y ambos, cuando no tenían que vender, comenzaron a vender telas. Pero en algún momento la relación de los dos se fracturó, porque se dice que los dos se enamoraban de la misma mujer. Entonces dejaron de hablarse, exacto. Pero él comenzó y tuvo una relación muy firme con Mansur, en donde realizó muchos trabajos y donde se destacó sobre todo y fue aplaudido cuando hizo esa transición dentro de esto lo bidimensional, que era el dibujo y la pintura, y comenzó a hacer escultura. Él sacó estas obras que eran bidimensionales y comenzó a hacerlas tridimensionales, y fue aplaudido porque realmente no perdió la esencia, sino que siguió con esta esencia, y además también fue conocido por ser una persona de culto. Él viajaba por todo el mundo, él leía una cantidad de libros, sabía de historia, sabía de cine, también filmó. Hay fotos en las que se encuentra con Andy Warhol y con Mansur. Entonces es una persona que, además de que ha trabajado, que ha reivindicado lo popular, también ha experimentado y ha llevado una vida de excesos como artista. Se podrá decir que Enrique fue el verdadero artista bohémico. Sí, el que lo vivió todo, lo experimentó todo. Sí, el que lo vivió todo prácticamente. Creo que sería interesante empezar ahorita a hablar acerca de la obra como tal, la obra que nos concierne, la cual se titula Colombia, una mirada en el futuro, el cual fue una obra que realizó en 1954, la cual es un acrílico sobre lienzo de un tamaño considerable de 90 centímetros por 74. Es una obra de formato rectangular donde priman los colores fríos, principalmente el verde, y es una obra que nos muestra la figura de un hombre junto a unas cajas y una máquina muy curiosa, la cual tiene por dentro el busto de una mujer. Es algo interesante de que, si nos ponemos a pensar, el hombre de la imagen se parece mucho a Gurú, por lo que podríamos considerar que es quizás un autorretrato. Y las cajas que lleva a su lado dicen, por ejemplo, el valor de participar en la máquina que él tiene, y dicen una frase muy interesante, el cual es una mirada en su porvenir, el cual ya nos da un poco alusión acerca de cómo el interés de la obra fue un poco acerca de preguntarse cuál es el futuro. Pero yo considero que lo más interesante de la obra es la figura de la máquina, la cual es una máquina que nos hace, o me hace pensar mucho en esas máquinas sultanas, las cuales son esas máquinas que nosotros miramos mucho en ferias, en las películas, las cuales llevan por dentro un muñeco que simulan ser una especie de genio de la máquina, genio de la lámpara, en las que la intención es uno preguntarles cosas y esperar que él le dé la respuesta del futuro. Y es interesante porque adentro de la máquina tiene la cara de una gitana, la cabeza de una gitana. Entonces, me gustaría... corte. Y si nosotros nos damos cuenta, la gitana está llorando. Y al lado de dentro se mira una frase que es una mirada en su porvenir, que nos da alusión al cómo Enrique Grau tenía ese interés un poco como de cuestionarse acerca del futuro que los espera. A mí algo que me llama la atención con respecto a lo que dijiste antes, como del trabajo de Enrique Grau, es que tú mencionaste que él hizo una obra en la que hablaba acerca de la cabeza de la abuela, que él hizo un retrato de la cabeza de la abuela, y yo puedo hacer una
conexión con el tema de que él haya pintado la cabeza de su abuela y en esta pintura esté el rostro de una gitana encerrado. No sé, me gustaría saber si tú encuentras como, o sea, como alguna relación con respecto a eso, ¿qué crees que, o sea, por qué crees que quizás Enrique Grau tiene como esa fijación por las cabezas de las mujeres? Bueno, realmente, digamos que esta obra es muy interesante y esta Colombia que él deviene el futuro es complejo sobre todo por el momento en el que él se encuentra. Sí. ¿Por qué? Porque cuando se estalla la Segunda Guerra Mundial, él se encontraba en Alemania. Entonces, o se tenía que enlistar o se tenía que regresar a Colombia. Y cuando regresa a Colombia, luego se encuentra con el Bogotazo. Entonces comienzan a haber una cantidad de situaciones que de pronto lo comienzan a cuestionar, y lo comienzan a, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo está sucediendo esto? Más allá de que haya decapitado a la abuela o no, creo que lo que quería hacer es más bien enaltecer esa idea de que todo aquello se encontraba en la cabeza. Tal vez es un poco racional, sí, quizá, pero digamos que es enaltecer esa idea de que esa cabeza había hecho todo eso, había pensado todo eso, de que era su abuela y de que tal vez para poder ver el futuro tenía que coger algo mágico, la cabeza de alguien mágico, y por eso decidió escoger una gitana. Sí, porque es interesante, porque en ese entonces en la Alemania pasaba todo eso de esa discriminación y casi que genocidio a los gitanos. Entonces pasó en ese momento en donde hubo como muchas olas de resistencia, entonces la figura de las gitanas fueron muy admiradas y quizás también por eso Grau como que retomó esa figura, no solo porque bueno, ahí toca hacer un corte, porque es que cuando uno habla de gitanas siempre piensa como en esa relación con la adivinación, ¿no? Como que las gitanas son como una especie de brujas, como que uno a veces acude a las gitanas con esa intención de que te resuelvan el futuro. Pero ya para dar pie a la reinterpretación que tú realizaste, que se titula Albahaca, me gustaría saber, como que nos cuentes el origen del nombre, porque siento que es un nombre muy interesante, como que uno no pensaría que esa obra se titula Albahaca, como que tiene, sí, uno escucha ese nombre y dice como, uy, ¿por qué? O sea, ¿por qué llamarías esa escultura Albahaca? Bueno, mira, desde el principio cuando comencé a estudiar la obra de Colombia en el futuro de Enrique Grau, fijé mi atención en que prácticamente el personaje que queda más ignorado, entre comillas, es esa gitana. O sea, esa gitana es tal vez quien posee el poder de que esa máquina pueda revelar el futuro. Y bueno, y dentro de nuestra cultura popular y reivindicar lo popular, ¿quién puede decirnos cómo es el futuro? Dentro de esa idea comencé a cuestionarme de, bueno, ¿y qué es lo popular? ¿Y quién podría serme el futuro? ¿Y quiénes son esas personas que dentro de las sombras se encuentran ahí para podernos ayudar? Entonces comencé a pensar en que tal vez la persona, también reivindicando esta idea de la abuela y de las personas mayores y de mujer como persona poderosa, me dirigí ya a la galería, al pabellón de ramas, y me encontré con la mona, doña Graciela. Doña Graciela es un personaje muy peculiar porque ella tiene mucho conocimiento acerca de ramas y de todas estas cosas para poder sanar nuestro cuerpo y sanar nuestra alma. Y yo digo, bueno, si ella es una persona que a través de todo este tiempo ha estado en el imaginario de nosotros como manizaleños, de que existe y de que puede darnos una cura para algo que nos aqueja, pues es ella la propia para yo preguntarle qué podría yo tomar para poder ver el futuro. Sí. Entonces llegué donde ella y le dije como que bueno, ¿qué me puede dar usted para ver el futuro? Entonces se quedó como mirándome y me dijo, no, pues té de albahaca. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, no, porque te va a dar claridad y te va a dar visión. Y yo, listo. Entonces dame por favor un manojo de albahaca. Y a través de comenzar a tomar esta albahaca y a crear la obra fue donde dije, bueno, voy a sacar esta cabeza de la gitana, esta máquina que veo acá, voy a reinterpretarla como si fuera más bien botellas, como si te pudiera dar una botella y te pudiera dar una bebida, te pudiera dar la albahaca para tú mismo poder ver tu futuro. Entonces yo dije, listo, voy a sacar esta cabeza, la voy a hacer en escultura, voy a crear un prototipo en donde pueda llorar. Ese es el reto que estoy teniendo ahora porque ya tengo la cabeza, pero la idea es que llore y que esas lágrimas sean a través de las cuales al beberlas pueda ver mi futuro y sean este té de albahaca.
Y también esta idea de que la imagen de doña Graciela como la mona, como esta persona que está cargada de saberes ancestrales, quede inmortalizada. Exactamente. ¿No? Y es lindo porque tú hablas mucho acerca del futuro y es prácticamente, ella te dio la respuesta de tu obra. Exacto. Tú le fuiste a preguntar y ella te dio la claridad para tu obra, o sea, de cierta manera te predijo el futuro. Claro, y además de pensar el futuro como algo en lo que voy a beber y voy a tener un viaje astral en donde voy a ver el futuro, creo que más allá de eso, lo que conserva doña Graciela, la mona, aquí en Manizales, es poder preservar nuestros cuerpos de todas las enfermedades a las cuales nos exponemos, a las que nos aquejamos, a nuestros dolores, para poder calmarlos y poder nosotros en carne propia poder ver nuestro futuro. Sí, yo siento que haces una comparación muy linda de que retomas la pintura que hizo Enrique Grau y como que desplazas un poco la figura de él, que quizás él es el protagonista de la obra porque él se presenta a él sí como el que dirige, como el inventor de la obra, y tú le das voz a esa cabeza que está quizás un poco como muy perdida y le das importancia. Y algo que me llama la atención de que no solo pones como que la figura de la mujer como quizás esa mujer que da la respuesta a lo que nos angustia en el futuro, sino que algo que me llama la atención de tu reinterpretación es el tema de las lágrimas, o sea, ¿por qué las lágrimas son como lo que te da la respuesta? ¿Qué relación encuentras tú entre entre el acto como de llorar y cómo es esa, o sea, cómo hace ese juego, o sea, cómo nació ese juego de que las lágrimas sean como el futuro embotellado, prácticamente como que la respuesta a todos tus problemas? Bueno, dentro de esta idea de la gitana y de esta gitana llorando, lo que hago es realmente darme cuenta de que es un personaje que está atrás, que está olvidado, que también deviene de estas invisibilidades, que en este momento en Cartagena, si uno iba a buscar una gitana para poder realmente saber su futuro, no ibas a buscar una gitana, ibas a buscar una palenquera, ibas a buscar a alguien que de verdad yaciera con ese conocimiento para adivinar el futuro. La idea de las lágrimas, realmente todos los problemas que nos aquejan ahora como humanidad es complejo, porque si nos vamos a poner a pensar en Palestina, en La Guajira, en todos los problemas que tanto internos como externos de Colombia realmente tenemos, podríamos llorar aquí por horas. Y la idea de tener una gitana y de tener su poder y de tenerla decapitada, me da la idea de que dentro de la reinterpretación que quise hacer, de que no va a ser fácil poder ver el futuro, no es fácil ver el futuro. No es fácil pensar en cómo va a ser nuestro futuro, porque cada día todas las cosas cambian, pero sí podemos pensar en que para poder que el líquido que vamos a beber para poder ver el futuro deviene de un sufrimiento, deviene de algo que tiene que venir a cambio, porque yo creo que las cosas no van a ser así de fáciles. Tiene que haber algo que pese igual que lo que queremos ver para poder obtenerlo. Casi como una especie de intercambio, ¿no? Como que uno tiene que dar algo para poder como descubrir aquello que uno desconoce. Sí. Ay, me parece un poco lindo porque escuchando lo que dices me viene a la mente como el pensamiento de que quizás esas ganas de uno por querer descubrir lo que pasa nace principalmente de la angustia, ¿no? De no poder controlar lo que nos espera ni controlar tampoco el mundo. Y creo que eso es algo que se ha visto en todas las épocas, en todas las edades, desde los niños siempre andan preguntándose qué van a hacer ellos de adultos, los adolescentes aún más, y uno de adulto todavía sigue pensando qué va a ser de la vida de uno. Y mirando un poco más como la contemporaneidad, algo que me parece quizás está chistoso, es que también podremos hacer como a esas clases de juegos que la gente hace, como por ejemplo quizás la tabla Ouija, como esa necesidad de uno querer interactuar con un ente que de cierta manera puede saber más que uno le pueda descifrar cosas. O yo no sé si tú jugaste eso, que eso fue muy común como en los años 2000, esa página que se llamaba Pedro Responde. No, ni idea. ¿Nunca la conociste? ¿Cómo era? Pedro Responde era una página, yo creo que lo podría comparar mucho como ChatGPT ahorita, que supone que tú le das una pregunta y él te responde. Era casi como una especie de inteligencia artificial, pero claro que ahí había un truco y es que tú misma le dabas la respuesta. Entonces era más una página como de bromas, como para tú engañar a una persona, como para decir, ay mira, esto da el futuro. Entonces
tú le preguntas o sea, tú dices que la otra persona te haga la pregunta, pero tú misma le respondes para que la página le dé la respuesta. Entonces se crea como ese juego en el que otra persona se sorprende porque de cierta manera le dio algo verídico. Sí. Entonces también está como en ese juego de quizás que uno a veces espera un futuro, pero un futuro específico, o sea, un futuro que lo satisfaga, y que cuando nosotros nos damos cuenta que eso es imposible, porque nosotros no podemos predecir el futuro, eso nos provoca angustia. Eso también se puede hablar mucho del tema, eso de las lágrimas embotelladas, ¿no? De que al final esas ganas de creer el futuro están destinadas a hacer eso, a lágrimas embotelladas, que nunca van a pasar, o llorar por cosas que nunca han pasado. Y algo también interesante de tu reinterpretación es cómo mencionas pues quizás suene redundante, pero Enrique Grau hablaba mucho de eso, de la apropiación de lo propio, y el hecho de que hayas decidido optar por como inmortalizar a doña Graciela, que es una figura muy de Manizales. Yo creo que todas las personas que hemos vivido en Manizales de alguna u otra manera nos vamos a encontrar con ella, porque ella influye demasiado. Y ya para finalizar, creo que sería pertinente que hablemos un poco acerca de quizás la ironía de que lo que hizo Grau fue un poco el imaginarse el futuro de Colombia, el futuro de las personas que habitaban. Y si nos ponemos a pensar, realmente nosotros somos el futuro que él tanto soñó, y puede que nosotros no éramos lo que él esperaba. Entonces también podemos abordar mucho acerca de cómo la necesidad de venir al futuro, de pensar acerca del futuro, pueden hacer mucho como una cuestión como de ego, de querer tener como todo bajo control, o quizás a veces poder pensar como que hay cosas que, mejor dicho, quizás es tranquilizador pensar que las cosas nos trascienden a nosotros, podernos como lavar las manos, podernos pretender que todo está predestinado y que nosotros simplemente no tenemos que hacer nada porque solo tenemos que dejar que las cosas sucedan. Y sería poco como, se me fue así, ¿no? Podernos como cuestionar de que al fin y al cabo tener ese tiempo, tener esa libertad para nosotros poder pensar en esas cosas es un privilegio que no todos tienen, porque hay personas que viven el día a día como con esas prisas por vivir, como que tienen, o sea, no tienen como esa virtud de poder simplemente cuestionarse qué les espera porque el presente es demasiado complicado, y tienen que estar es como literalmente no les da la cabeza para más de poder pensar cómo sobrevivir el día a día. Claro, es pensar que realmente lo que se está buscando con saber cuál es el futuro es desligarnos de esa responsabilidad de saber qué acciones tomamos en nuestro presente, pero también saber de que al desligarnos de esas responsabilidades y pensar en eso es no tenernos que preocupar por sobrevivir. Y la mayoría de las personas que no tienen la capacidad de tener ese tiempo están sobreviviendo en este momento y solamente están preocupando por las acciones que toman cada día para poder seguir. Y no solo eso, sino que si ya nos ponemos un poco más sociales, está bien pensar que, por ejemplo, esas figuras como las gitanas, incluso doña Graciela, son personas que ellas viven prácticamente queriéndole resolver la vida a los otros, o sea, resolverle la vida a las personas que tienen como ese medio económico para pagarles, para que saber esas respuestas que quizás ellas no se preguntan sobre sí mismas, que no pueden, como que no tienen ese tiempo. Por ejemplo, en esa época en la que existió Gru, las gitanas eran masacradas. Las gitanas eran base de quizás un poco como los caprichos de los demás, los caprichos de las personas pudientes. Pero también es cuestionarnos la idea de que, ¿y no será mejor no preguntarnos por el futuro? ¿Y no será mejor simplemente vivir y dejar que los demás vivan y hacer lo mejor que podemos y ya? Sí, quizás es más tranquilizador como ni siquiera, o sea, centrarnos en el presente, disfrutar, quizás uno no tener que sobrevivir a la fuerza, sino simplemente dejar que las cosas ocurran, sí, pero solo vivir el momento. Y por ejemplo, no preguntarnos acerca de esas cosas que al final, como hemos dicho, quizás solo están para provocarnos más angustias, solo están para provocar más lágrimas, y no
y de esa manera quizás no nutrirnos también como de las lágrimas ajenas, ¿no? Porque eso también es una especie de morbo. Claro, y de ahí se basa la crítica que está haciendo Grau. Es, bueno, y dejemos tal vez de intentar ver tanto hacia el futuro y darnos cuenta de qué es lo popular, qué es lo que nos rodea y qué es realmente lo que tenemos ahora. O sea, qué es lo que nos concierne, qué es lo que... O sea, la realidad que vivimos, mejor dicho, o sea, centrarnos y no solo eso, sino también como valorarla, porque la realidad que nosotros vivimos no es la misma que vivió ayer y no es la misma que vamos a vivir mañana. Es literalmente, si no la disfrutamos ahora, nunca la vamos a disfrutar porque es algo que se pierde. Sí, tomar acción y ser críticos. Sí, y vivir el presente. Y vivir, aprendan a vivir. Es que... Hoy ya muchas gracias a todos aquellos que nos escucharon. Esperamos que se hayan quedado con algo que hemos dicho, que se vayan a reflexionar un poco, quizás acerca de la inutilidad de preocuparnos por cosas que sobrepasan de nuestro control, y quisiéramos quizás dejarles de que aprendan a vivir, no de que disfruten el presente, que igual como suelen decir en inglés, que el presente es un regalo que solo se permite una vez. Entonces es importante que nosotros seamos conscientes y lo apreciemos y hagamos con él lo que queramos. Gracias.